El techo de cristal Sí, son todas estas estructuras, todas estas prácticas que existen en la sociedad que no permiten que personas, mujeres, personas de la discapacidad, etcétera, podamos avanzar. Es decir, ¿por qué de cristal? Porque sí se ve a dónde podemos llegar, pero hay un obstáculo en el camino. a veces tienes que salir corriendo por tu hijo porque te llamaron de la escuela y te dijeron está enfermo y habrá empresas que abracen esa parte, pero habrá empresas que no, o sea, habrá empresas que digan, híjole, es que ya fue 3 veces en este mes y entonces mejor ya no la promovemos, ¿no? Y el Ok. feedback no es así, ¿no? El feedback eh, debe buscar ser honesto y debe ayudar a la persona a crecer, a desarrollarse. Entonces, el feedback entre mujeres debería ser una herramienta extraordinaria enfocada en el desarrollo y no en la corrección desde el juicio. Para desarrollar un liderazgo más incluyente, pues promover la sororidad. La sororidad a cualquier nivel y a cualquier persona, ¿no? Entender que entre mujeres podemos y debemos ayudarnos. Incluir los temas de mentoría. Los temas de mentoría son muy importantes, ¿no? Como mujeres orientamos a otras mujeres a llegar de manera más rápida. Si a ti te tocó este camino, y hay otra persona que viene para acá, pues no le enseñes estas curvas, enséñale la manera recta en cómo llegar a ese objetivo. Porque hoy muchas empresas que están muy avanzadas en temas de inclusión tienen unas prestaciones divinas para que hombres que paternan puedan tomarse una licencia. Conozco una empresa de hasta 3 meses para estar con sus hijos y con sus hijas. ¿Y quiénes se toman verdaderamente esta licencia? Son muy pocos porque en su cabeza hay un Claro. estereotipo, hay un prejuicio de que como hombre ese no es tu rol. La Claro. equidad no compite con los resultados, la equidad mejora los resultados, ¿no? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo o escuchando. Recuerden que pueden vernos en YouTube y pueden también escucharnos y vernos en Spotify. Hoy estoy muy contenta, tengo una súper invitada. Estamos cerca a lo que es el 8M y por eso vamos a hablar de cosas de mujeres, ¿no? Y tengo una invitada, que ella es experta hablando de estos temas, a nivel no tanto de, bueno, a nivel sí de las personas que somos las mujeres, pero también a un nivel de liderazgo, de esta parte mucho más estratégica y de dirección, ¿no? Les comparto que está conmigo Tony Ocampo y que me va a ayudar a presentarse, a decirnos quién es Tony. Muchas gracias, Tony, por acompañarnos. Muchas gracias, Mara. Pues muy agradecida de estar hoy aquí en tu podcast y darles la bienvenida a todas las personas que le estén escuchando. Vamos a platicar de cosas bien interesantes, ¿no? Hablabas de que es un podcast para mujeres, pero la verdad es que la temática de hoy, pero la verdad es que este es un tema que nos incumbe a todas las personas, ¿no? Ya vamos a irlo desglosando poco a poco y bueno, me presento, mi nombre es María Antonieta Ocampo, todo el mundo me conoce como Tony, Tony Ocampo. Pues me gustaría, si me permites, platicar un poquito de mi personalidad, porque tiene que ver mucho con la labor que hago profesionalmente. Yo soy una persona que nací, ¿no? En mi ADN hay una vena social. A mí me interesa mucho el que el mundo y la sociedad puedan estar bien. Y desde muy pequeña he participado en muchos temas que atañen justamente pues a las personas que históricamente han estado vulneradas. Siempre esta idea y este impulso de ayudar a las personas a que estén mejor en temas de movilidad social, ¿no? Que las personas que viven en esta pobreza pues puedan tener herramientas para salir adelante, que mujeres que hemos sido oprimidas también, que personas con discapacidad pues gocen de los mismos derechos, personas de la diversidad sexual, en fin, todas estas poblaciones que en algún momento llamábamos minorías, ¿no? Porque hoy las mujeres no somos una minoría, sino poblaciones de atención prioritaria o poblaciones vulneradas, me han tocado a mí, me han tocado como persona. Y pues mi vida, en mi formación académica y en mi trayectoria profesional,
pues he buscado elementos para fortalecer esto y hacerlo de manera pues más eficiente y esto para mí significa profesionalizarlo. Yo estudié diseño gráfico por esta vocación que tengo de dibujar y porque pues cuando uno decide qué estudiar es uno muy inmaduro, ¿no? Para tomar Muy una joven. decisión y pues Sí. estudié diseño gráfico. Pero pues la vida me fue llevando por este camino acorde a esta vena que les decía yo. Después hice un MBA, ¿no? En el IPADE, que me dio muchas herramientas para poder ir estructurando estas iniciativas que yo tenía. Y hace más de 10 años, pues tuve la fortuna de conocer a uno de mis socios, al socio fundador de ADIL, que me invita justamente, ¿no? A participar primero en foros que promovían la inclusión de personas de la diversidad, de cualquier tipo de diversidad. Y dentro de la empresa donde yo estoy participando en ese momento, me toca implementar un programa para personas con discapacidad. Entonces, me formo, ¿no? En el EGADE, en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, para tener todos los elementos y conocer un poco más qué es la discapacidad y cómo se come y cómo se vive en México. Entonces, ahí me hice de muchas herramientas para poder empezar a trabajar en estos temas de inclusión. Y bueno, yo no soy una persona que tiene una discapacidad, pero es un tema que me mueve mucho porque he tenido muchas amistades que viven con discapacidad y me siento una aliada, ¿no? De la diversidad funcional. Pero pues a mí me atraviesa el ser una mujer y los temas de género pues también me interesan mucho. Entonces también he leído muchísimo, he tomado cursos, pero más que nada la experiencia trabajando con empresas me ha llevado a un conocimiento muy práctico de cómo implementar una estrategia para lograr la equidad de género. Bueno, y pues estos años que he estado trabajando en ADIL, pues me han permitido justamente conocer a las empresas, conocer la situación de México en temas de equidad y poder ser propositiva. También otra cosa que he hecho durante mi vida y en la que trabajé mucho tiempo es en el tema de capacitación. Entonces, pues si te fijas, todo se va como sumando para construir la persona profesional que soy yo, ¿no? Una persona que se dedica a la diversidad y la inclusión y que desde el diseño pues trae esta parte creativa, desde el MBA pues trae esta parte estructurada y desde la experiencia pues trae justamente qué es lo que funciona mejor para las empresas y cómo esto está tocando nuestra sociedad. Pues esta soy yo, no sé si en grandes o en pocas palabras, pero es más o menos lo que me define. Perfecto, Tony. Pues muchas gracias y encantada y me encanta que unas todos estos puntos porque como dices, nosotros somos personas integrales, no nada más lo que estudiamos o lo que decimos, los que decidimos estudiar cuando somos bien chiquitos, ¿no? A los 16, 17 años ya tenemos que decidir qué estudiar, pero la vida nos va formando en diferentes momentos, ¿no? Me gustaría empezar platicando contigo acerca de este tema muy importante del techo de cristal. ¿Qué es lo que nos dice el techo de cristal? Principalmente se enfoca en todo lo que tiene que ver con el talento de las mujeres, ¿no? Y cómo de repente estos modelos nos topan, ¿no? Platícanos un poco que, cómo ves tú esta parte del techo de cristal en México, ¿no? Claro, pues me gustaría como definir un poco, no un concepto académico ni de Google, de lo que es un techo de cristal. El techo de cristal Sí. son todas estas estructuras, todas estas prácticas que existen en la sociedad que no permiten que personas, mujeres, personas de la discapacidad, etcétera, podamos avanzar. Es decir, ¿por qué de cristal? Porque sí se ve a dónde podemos llegar, pero hay un obstáculo en el camino. Y te pongo un ejemplo muy práctico. Las políticas que tienen las empresas para temas de equidad de género, los acuerdos que hemos firmado internacionalmente, la legislación aquí en México, permite que las mujeres tengamos o nos podamos desarrollar y llegar hasta acá. Sin embargo, estructuralmente existen muchos obstáculos aquí, que es lo que conocemos como techos de cristal. Y esos techos de cristal a veces están como parte de las prácticas de las empresas, ¿no? Por encima de sus políticas y de sus acuerdos, pero también muchas veces tienen que ver con nosotras.
con nosotras como personas que hemos crecido ante pues muchas cosas que nos van limitando y entre comillas, porque estas limitaciones existen y las compramos, no las asumimos como propias. Entonces, aquí viene otro término que llamamos los sticky floors o los suelos pegajosos, donde estas causas estructurales se vuelven parte de nosotras. Es decir, yo no me atrevo a romper este techo de cristal porque en sociedad me he comprado ciertos estereotipos y ciertos prejuicios que me impiden ir y romper estos techos de cristal. Entonces, sí es importante entender cuáles son estos elementos que están haciendo que haya un techo de cristal. Soy yo, son las empresas, es la sociedad. Entonces, ese es un término que se complejiza y que hay que ir desmenuzando para entender, ¿no? Entonces, yo digo Claro. que no falta el talento en las mujeres. El problema es que justamente que las reglas del juego están diseñadas para otro contexto aquí en México. Okey. Oye, y en este caso, por ejemplo, yo lo que he visto, bueno, yo soy mamá de 2 pequeños, ya no tan pequeños, pero en algún momento hace, muchos años, hace más de 20 años, pues, lo primero que hacían cuando, pues pedías un trabajo, pues, era preguntarte si te ibas a casar, ¿no? Y si pensabas tener hijos, o sea, era una práctica que se hacía y en algunos casos se iba haciendo, y entonces uno va pensando, bueno, a la mejor cuando yo me case o cuando tenga hijos, ya no voy a poder tener como más responsabilidades porque voy a tener que irme hacia este lado, hacia mi hogar o hacia pensar en los hijos o cualquier otra cosa, ¿no? Eso me parece que son parte de las limitaciones que es lo que comentas, ¿no? Que es lo que uno cree y lo que también es en la realidad. A veces tienes que salir corriendo por tu hijo porque te llamaron de la escuela y te dijeron: "Está enfermo", y habrá empresas que abracen esa parte, pero habrá empresas que no. O sea, habrá empresas que digan: "Híjole, es que ya fue 3 veces en este mes y entonces mejor ya no la promovemos", ¿no? Sí, fíjate, aquí hay 2 cosas bien interesantes. Como dices tú, cuando tú eres una mujer, o a mujeres que ya tenemos más años, cuando empezamos a trabajar, nos hacían este tipo de preguntas, que si te ibas a embarazar, que si te ibas a casar, que si tenías hijos, cómo ibas a solventar el tener que salirte del trabajo para una enfermedad, un castigo, cualquier cosa. Pero nunca le preguntaron a los hombres estas mismas preguntas, ¿no? O sea, y los hombres hoy en día están asumiendo estas corresponsabilidades de ser también cuidadores primarios de las infancias. Entonces, vienen aquí 2 factores bien importantes. ¿Cómo rompemos estos estereotipos, estos prejuicios que tenemos sobre el género? Eh, pues para no asociar estas tareas, estos encargos sociales a las mujeres. Y lo segundo es esto, la corresponsabilidad. Los hijos, las hijas son de 2. Y bueno, entiendo que hay familias donde solo hay un cuidador o una cuidadora, ¿no? Una mamá o un papá. Y bueno, la corresponsabilidad no existe, alguien la asume como tal, pero muchas familias y muchos modelos de familia permiten justamente que haya una corresponsabilidad. Es decir, asumir que los cuidados de la infancia no son solo de una persona, ¿no? Son de 2 personas que decidieron hacer un proyecto de familia y tener hijos. Y pasa una cosa bien curiosa, porque hoy muchas empresas que están muy avanzadas en temas de inclusión tienen unas prestaciones divinas para que hombres que paternan puedan tomarse una licencia. Conozco una empresa de hasta 3 meses para estar con sus hijos y con sus hijas. ¿Y quiénes se toman verdaderamente esta licencia? Pues son muy pocos porque en su cabeza hay un Claro. estereotipo, hay un prejuicio de que como hombre ese no es tu rol, ese no es tu papel. Entonces ahí empieza a generarse un desequilibrio. Y ahora viene una segunda parte más moderna, que es el tema de los entrevistadores y de los hiring managers, ¿no? Ujú. Recursos Humanos está haciendo una labor bellísima por verdaderamente combatir estos prejuicios, estos sesgos que tenemos las personas que entrevistamos y que trabajamos en reclutamiento, y lo hablo a manera personal porque en una época también lo hice.
y volver los procesos de atracción de talento incluyentes. Y entonces recursos humanos genera una política, genera un procedimiento donde no puede notar dónde se puede detonar un sesgo y empieza a trabajar en esto desde una descripción de un puesto, ¿no? De no poner que sea mujer o que tenga cierta edad o, en fin, sino acotarlo a temas de competencias y a lo mejor un poco de experiencia. Entonces, la gente de recursos humanos hoy empieza a estar más capacitada en estos temas, hace un reclutamiento que decíamos ciego, ¿no? Que no me gusta usar la palabra ciego porque me parece un poco capacitista, pero que no toma en cuenta información que no es relevante para la posición. Y hoy en muchos países está prohibido preguntar estas cosas como cuál es tu estado civil, si te vas a embarazar, si estás casada, si eso ya está prohibido. A una empresa le debe de interesar si verdaderamente la persona tiene las competencias para desempeñarse en la labor a la cual están invitando. Entonces, hay mucho que hacer aquí todavía, porque no solo la gente de recursos humanos se tiene que formar en esto, sino quienes van a ser los líderes de estas personas a las cuales estamos contratando. Entonces, mucho ojo con esto, porque ahí es justamente donde estamos perpetuando, ¿no? Estas diferencias entre las personas por su situación, llámese género, llámese discapacidad, llámese raza, llámese diversidad sexual. Claro. Oye, y en esto me gustaría hablar o platicar contigo sobre este tema de equidad como un activo estratégico, ¿no? Cómo la diversidad de pensamiento y de gestión impacta directamente en el éxito de los negocios, ¿no? Inclusive la rentabilidad de las empresas. Tú que trabajas y que trabajas con empresas con esta parte de consultoría en equidad, ¿no? ¿Cómo les ayuda? ¿Qué es lo que has visto tú en esta parte? A ver, yo creo que parte de esto, Mara, es que las empresas entiendan que la equidad no es un tema de justicia. Bueno, no solo un tema de justicia, ¿no? Es una Claro. decisión de negocio que justamente mejora la calidad de las decisiones, mejora la innovación, mejora la atracción y sobre todo la permanencia y la pertenencia del talento. A veces hablamos de equidad como si fuera un tema blando, pero en realidad tiene impactos muy concretos en resultados. O sea, hay KPIs para ver cómo la equidad verdaderamente le pega a KPIs de negocio, ¿no? Cuando tienes equipos diversos, cuando tienes equipos con estas perspectivas y una cultura donde esas voces realmente están influyendo para mejorar la calidad del análisis, disminuye muchas veces el pensamiento del grupo y entonces permite que se tomen decisiones más robustas, más profundas que impactan verdaderamente al negocio. Y eso refleja los KPIs de manera muy clara, ¿no? Podemos tener los KPIs de rotación, de engagement, de cobertura de vacantes, de clima laboral, de innovación, de satisfacción de cliente, pero también de productividad. Entonces, a las empresas les cuesta mucho trabajo entender cómo asignar un KPI a un tema de equidad de género. Entonces, sí, evidentemente, los primeros KPIs tendrán que ver con temas de recursos humanos, pero cuando empezamos a superar estos KPIs o a tener los KPIs que queremos tener, entonces los convertimos a KPIs de negocio, ¿no? Hoy sabemos, por ejemplo, que muchas empresas mexicanas solamente tienen en su board un porcentaje muy bajo de mujeres, ¿no? El CIMAT, que es el Centro de Investigación para Mujeres en la Alta Dirección del IPADE, hizo un estudio bien interesante con una muestra de 129 empresas y encontró que en esas empresas solo el 11% de las consejeras eran mujeres, ¿no? O sea, eran más o menos como 2,439 mujeres. Y bueno, no hablemos de CEOs mujeres aquí en México, porque entonces ahí baja muchísimo, ¿no? Baja apenas el 4% de las mujeres en México son CEOs de empresas. Entonces, bueno, esto sumado a otros estudios, a otros análisis como los que hace la Organización del Trabajo Internacional, la OIT, pues Ujú. las mujeres en puestos directivos, en puestos de consejos de administración, contribuyen notablemente a mejorar el rendimiento empresarial.
Por ejemplo, el 57% de las empresas encuestadas en estos estudios que hace la OIT dice que sus iniciativas de diversidad de género han mejorado el rendimiento empresarial y que casi 3 de cada 4 empresas que promueven la diversidad de género han registrado un aumento de beneficios entre el 5 y el 20%. Entonces, tú dime si esto importará y será importante para el negocio. Pues evidentemente sí, ¿no? Ahí están los Claro. números demostrándonos que las estrategias de equidad de género funcionan al negocio, aparte de que resuelven una problemática social, ¿no? Y evidentemente, pues las empresas que tienen estas iniciativas de equidad de género, pues atraen a más talento, ¿no? Se dice que un 57% más se vuelven atractivas justamente por tener estas iniciativas de equidad de género. Entonces, ahí están los números, ¿no? No es algo que inventemos, que supongamos, que hace que nuestros KPIs evolucionen a temas de negocio. Claro, y algo que estaba pensando es que si solamente se queda una población, solamente los señores, no es que tenga algo contra los señores, pero se vuelve una cámara de eco donde solo rebotan ideas únicas, ¿no? Y no Exacto. esta parte de otro punto de vista, otro pensamiento, inclusive hasta para pensando en productos de mujeres, ¿no? Antes los que tomaban las decisiones de productos de mujeres no eran mujeres, eran hombres, Exacto, ¿no? ¿no? Entonces, seguramente el incorporar mujeres para productos de mujeres les va a ayudar y les estará ayudando y les ayudó para tener una mejor empatía con su público objetivo, ¿no? Me parece que eso Sí, sería fundamental. y hay una frase que me he apropiado, que la dijo alguna persona con discapacidad, donde dice, nada para nosotros sin nosotros o sin nosotras. Y así debería Claro, de ser, como dices tú, cada vez que se toma una decisión de negocio que va a afectar o a beneficiar a esta población, en esa mesa de toma de decisiones debe de estar representada esa población a la cual se le va a afectar. Entonces, la claro. equidad no compite con los resultados, la equidad mejora los resultados, ¿no? Perfecto, me encanta. Oye, y otro tema que me gustaría abordar contigo es este tema del liderazgo. ¿Cómo las líderes pueden ayudar a que este techo de cristal pueda abrirse para más personas, ¿no? Porque muchas veces está este mito, que yo digo que es un mito y no necesariamente siempre es cierto, que las mujeres no nos ayudamos entre nosotras, ¿no? ¿Tú cómo ves eso? ¿Tú cómo lo has visto, Tony? Yo creo que hay de todo, Mara. Nosotros desde ADIL hemos preparado muchos materiales justamente para ayudar a las empresas a desarrollar estos liderazgos incluyentes o inclusivos. Y uno de los elementos más importantes es la sororidad. La sororidad es un valor de que se desarrollen las mujeres, ¿no? De cómo mujeres apoyamos a otras mujeres. Y aquí hay muchas cositas también que van construyendo esto y que tienen que ver con estos mitos que decías, ¿no? Porque no son mitos, en verdad hay muchas mujeres que le ponemos el pie a otras mujeres. O sea, eso Sí. sigue existiendo, no es que deje de existir porque hay una política de equidad. Hay muchas mujeres que le ponen el pie a otras mujeres, hay muchas mujeres que han llegado a liderazgos y usan este tema que llamamos el de la escalera, ¿no? Que usan a otras Ujú. mujeres como peldaños o a otros hombres para llegar a otras posiciones. Entonces, ¿qué deberían de estar haciendo las empresas en este sentido para desarrollar un liderazgo más incluyente? Pues promover la sororidad a cualquier nivel y a cualquier persona, ¿no? Entender que entre mujeres podemos y debemos ayudarnos, incluir los temas de mentoría son muy importantes, ¿no? Como mujeres orientamos a otras mujeres a llegar de manera más rápida. Si a ti te tocó este camino y hay otra persona que viene para acá, pues no le enseñes estas curvas, enséñale la manera recta en cómo llegar a ese objetivo. Y también volvernos promotoras, volvernos patrocinadoras de otras mujeres. La mentoría sí es importante,
pero si tú no eres patrocinadora de otras mujeres, pues no estás viviendo este valor de la sororidad. Si tú estás en una posición donde políticamente tienes este nivel de influencia para hacer ver a otra mujer, pues hazlo, hazlo, usa esta herramienta, usa este privilegio tuyo para que puedas ayudar a otras mujeres a llegar a donde tú estás ahora. Entonces, yo diría que estos son elementos importantes que debemos de poner en la mesa nosotros las mujeres para lograr la equidad de género, ¿no? La equidad de género es un trabajo de todas, de todos y de todes. Todos tenemos que poner lo que está de nuestra parte para que se logre la equidad de género, no solo las mujeres, pero aquí hay unas herramientas muy concretas de cómo mujeres podemos ayudar en nuestro liderazgo a otras mujeres pues a llegar, ¿no? Y a romper con esto que conocemos como la escalera, donde justamente lo que ve una mujer es este éxito personal, ¿no? Lo ve como algo que le importa, algo individualista, pero te decía yo que este liderazgo incluyente, este liderazgo transformador, pues ocurre cuando dejas de ser solo la que llega, ¿no? Y te conviertes en esta infraestructura para que otras personas lleguen. Entonces, te vuelves en una escalera de manera positiva para que otras lleguen de manera más rápida a donde tú estás ahora. Súper, me encanta esta parte. Y yo creo que también una parte de lo que comentas, esta falta de sororidad, tanto con hombres, o sea, principalmente la falta de sororidad, también tiene que ver con esta parte de sesgos inconscientes, ¿no? A la mejor lo hacemos sin darnos cuenta. Y yo creo que es muy importante poder identificar para que, pues, para que todas, todes, ¿no? Podamos identificar en dónde está fallando, cómo mitigamos esos prejuicios que frenan el ascenso de nosotros mismos o de otros, ¿no? Para hacia estos puestos de Claro. decisión. Sí, fíjate que cuando hablamos de sesgos es importante hacer esta anotación de que los sesgos funcionan de manera inconsciente. Son un mecanismo evolutivo y los sesgos no se quitan. Los sesgos están ahí porque también tienen una función de supervivencia, diría yo, ¿no? Ajá, Pero hay que entender cómo mitigarlos, porque si están de manera inconsciente, pues ¿cómo los reconoces? claro, El mecanismo de los sesgos tiene que ver con los estereotipos y los estereotipos pues se han construido socialmente y son estos encargos que yo te decía, nace una niña, le das su maletita rosa y con esa maletita rosa vienen 20,000 encargos de que tienes que ser bailarina, tienes que ser mamá, o si eres un hombre no lloras, si te gusta el fútbol, todas estas cosas que hoy ya nos empiezan a sonar un poquito absurdas, pero que siguen ahí, ¿no? Estos encargos sociales en las empresas siguen funcionando, que vamos a organizar algo, pues que sean las mujeres las que lo organicen, que si es un pastel, pues que lo parta la mujer, en fin, todos estos encargos sociales. Y esto va generando prejuicios, prejuicios que sí tienen una afectación negativa en cómo esos roles afectan a las personas. Y esto evidentemente se detona justamente con los sesgos, que son estos procesos cognitivos que suceden de manera inconsciente y que nos hacen pues segregar, nos hacen discriminar, incluso violentar a las personas. Entonces es importante que trabajemos en nuestros sesgos para entender que los tenemos y cacharnos, ¿no? Cacharnos cuando estamos teniendo un sesgo. Hay un test ahí bien bonito de la Universidad de Harvard y otro instituto de investigación. Es un test que haces, se llama Implicit Bias, está ahí en internet, vayan a buscarlo, no cuesta nada, está okey, en todos los idiomas y tú puedes ver si tienes un sesgo. Yo he hecho este test muchas veces y me sorprende cacharme cómo sigo teniendo sesgos a ciertas poblaciones, incluso sesgos de género, ¿no? Porque el machismo no se lleva no está entre las piernas, está en la cabeza. Y también claro. mujeres podemos ser como sexistas y machistas. Entonces, cuando tú haces este ejercicio a través de un test o a través de pedirle a alguien que te retroalimente y que tengas la apertura de decirle, oye, Mara, si ves que estoy teniendo un sesgo, por favor, házmelo saber. Si tú eres mi líder, pues lo harás de manera respetuosa a través de un feedback diciéndome, oye, Tony, mira, estás teniendo un sesgo y estás prefiriendo que el equipo esté conformado por más hombres o le estás delegando ciertas tareas a los hombres, justamente porque inconscientemente yo aprendí en sociedad
que esto debería de ser así, porque mi mamá, mi papá, mi abuela, alguien que en algún momento de mi vida fue una autoridad, me dijo algo sobre los roles y sobre estos encargos y se me quedó ahí. Pero cuando yo me cuestiono estas creencias, puedo empezar a mitigar los sesgos o a reconocerlos y trabajar. Claro, porque ahora me viene a la mente, ¿no? Mi papá, bueno, pues, ¿qué te digo? Era un doctor adorado, adorable, pero él era el jefe de la casa, ¿no? O sea, ahí, pues, uno tiene ese sesgo. ¿Quién es el jefe? Pues, el papá, ¿no? Por lo menos en mi cultura, en lo que yo vi, ¿no? Y este tema de los sesgos, voy a hacer ese cuestionario, ese test, porque seguramente tengo muchísimos sesgos, ¿no? Además, también tiene que ver con las generaciones, ¿no? Yo tengo 51 años y tengo pues muchísimos sesgos, seguramente muchos más que los que tienen mis hijos, ¿no? Y el poder reconocerse y el poder reconocerlos y trabajar en ellos, ¿no? Es muy importante, ¿no? Claro. Y Es a lo mejor no son más, sino diferentes, justamente por los contextos donde nacimos, ¿no? claro. Sí, sí, definitivamente. Oye, y este tema del feedback entre nosotras y entre nosotros las mujeres o entre todos, ¿cómo ves esta parte de esta co-creación para tener una mejor versión entre nosotras para poder ayudarnos, construir esa sororidad? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué recomendación le darías a los que nos están escuchando, a los y les que nos están escuchando? Mira, aquí viene mi sesgo de capacitadora. Sí, Capacítate en lo que es el feedback, ¿no? Eh, Tristemente, muchas personas piensan, perdón, que el feedback tiene que ver con una retroalimentación negativa, es decir, hacer notar las cosas que hiciste mal. Y el feedback okey, no es así, ¿no? El feedback eh, debe buscar ser honesto y debe ayudar a la persona a crecer, a desarrollarse. Entonces, el feedback entre mujeres debería ser una herramienta extraordinaria enfocada en el desarrollo y no en la corrección desde el juicio. Co-crear la mejor versión entre pares implica pues cambiar una lógica de evaluación, ¿no? Porque solemos hacer esto cuando damos feedback, evaluamos a las personas. Es decir, no te digo esto para señalarte, te lo digo porque creo en el potencial que tú tienes y lo que quiero es que el momento del feedback genere más impacto en ti. Entonces, el feedback más útil no es el que endulza, ¿no? Ni el que critica duro, es el que combina la claridad con cuidado. Y eso es clave entre mujeres, porque muchas veces hemos sido socializadas para evitar el conflicto. Nos encuentran como conciliadoras, como buenas, como maternales. Entonces, evitamos estas, ¿no? Pues justamente para dar enfoque a estas observaciones y que no se tomen como un ataque, ¿no? Sino que se tomen como esta crítica constructiva. Entonces, cuando aprendemos a darnos retroalimentación con respeto, con precisión, con foco en estas conductas que son observables, pues ayudamos a las personas a que se desarrollen y a que se desempeñen de mejor manera, ¿no? Entonces, procura, si tú eres una mujer que da o un hombre que da feedback a otra mujer, pues construye en este sentido, que tu feedback se vuelva algo constructivo y no solamente una evaluación de cosas que ya sucedieron. Y sí, bueno, pues el feedback debe de transformar, no debe de humillar y debe de fortalecer. claro, no nada más señalar lo malo, ¿no? En esto saliste mal, ¿no? Exacto. Digo, sí es importante hacer notar las cosas que no hemos hecho bien porque pues de eso aprendemos, pero Claro, entonces yo te doy más elementos para que se vuelva esta crítica constructiva y puedas crecer y puedas mejorar, ¿no? No te quedes nada más con el reconocimiento de esas cosas que allá me salieron mal, sino cómo ahora las hago para que salgan bien. claro, aprender, ¿no? Para ir Ujú, mejorando cada vez más, ¿no? exacto. Oye, Tony, ¿y cómo ves cuál es tu visión hacia un futuro cercanos hacia
A lo mejor 10 años son muchos, pero hacia el 2030, ¿cómo ves esta liderazgo femenino en hacia el 2030? ¿Tú qué ves? Yo creo que el liderazgo femenino del futuro, yo sí diría unos 10 años. Hay quien Okey, dice que la brecha de género le cuelgan muchos años para terminarla, pero yo veo que muchas empresas sí están haciendo lo que tienen que hacer para, pues, para mejorar. Entonces, el liderazgo femenino del futuro, yo creo que será menos una categoría excepcional y más un estándar integrado de liderazgo efectivo, inclusivo y adaptable, ¿no? No va a ser algo con un foco especial, sino que va a ser parte de. Y me imagino que en 10 años, pues vamos a estar hablando menos de mujeres que lograron llegar, ¿no? Como casos extraordinarios y más de organizaciones que entendieron este liderazgo eficaz, este liderazgo que necesita ser diverso, este liderazgo que necesita más de colaboración, de inteligencia emocional, de pensamiento estratégico y sobre todo de una capacidad de adaptación ante estos ambientes cambiantes que estamos viviendo, ¿no? Entonces también creo que veremos trayectorias pues, menos lineales, más híbridas, más diversas, sobre todo en estos estilos de liderazgo. Y justamente el reto de hoy es poner el piso parejo, ¿no? El pavimentar este camino, cambiar estos criterios de promoción, fortalecer esto que hablábamos del patrocinio, rediseñar los temas de flexibilidad. Hoy las empresas trabajan con los beneficios flexibles para atender a poblaciones, ¿no? A poblaciones específicas y medir la equidad con indicadores y sobre todo formar líderes capaces de generar estas culturas donde todos nos sentamos parte de, o sea, estas culturas de pertenencia. Entonces, el futuro no se construye solo, no solo con una inspiración o con un buen deseo, o con una política muy linda ahí, se construye con estas decisiones de diseñar la organización eh, totalmente con estas ideas, ¿no? claro, me encanta. Y para caminar hacia ese lado, ¿cómo hacemos las mujeres para comunicar estos logros y no se vea, ay, es que está presumiendo? No, o sea, porque a lo mejor se escucha muy infantil, pero de repente es es lo que comunica entre las compañeras. Ay, es que Tony ya es la directora y entonces ya, o sea, qué presumida que está presumiendo lo que logró. ¿Cómo compartimos eso? ¿Cómo hablamos para que sea más una inspiración y menos una, un La tema crítica de crítica? o de ¿Cómo lo envidia, ves? ¿no? O de envidia, exacto. Sí, pues justamente la sororidad es esto, es este valor de reconocer que alguien ya llegó y que yo voy camino a, pero tiene mucho que ver también con nuestros sesgos hacia nuestra persona, ¿no? Y lo reflejamos así como eso que se ve como una envidia, como una crítica negativa hacia la otra persona. Yo recuerdo mucho a una jefa que cada vez que alcanzábamos algo, curiosamente éramos un equipo mayormente femenino, Ujú. decía, hay que cacaraquear el huevo, ¿no? Y yo me reía mucho con eso, pero sí es cierto, las mujeres por, por todos estos sesgos, por todas estas ideas limitativas con las que hemos crecido y nos hemos desarrollado, no tenemos esta capacidad de decir nuestros logros, de compartirlos, de festejarlos. Somos como calladas a veces, como justamente por estas ideas que tenemos de que vamos a ser criticadas o porque tenemos este complejo de la impostora, ¿no? De que no deberíamos Sí. estar haciendo, diciendo estas cosas. Nos callamos muchas cosas. Entonces, creo que hay que cacaraquear el huevo, como decía mi jefa, pero hay que cacaraquearlo en equipo, o sea, el que tú estés ahí arriba sí tiene un componente personal, pero también tiene un componente de equipo. Y es importante, justamente hablando de sororidad, de reconocer el que tú estés ahí y el que hayas logrado ciertas cosas, no es un triunfo individual, tiene que ver mucho con los equipos. Entonces, una buena lideresa, pues tendría que cacaraquear el huevo, sí, hablando de ella,
pero también del equipo. Y esto justamente es esta sororidad. ¿Cómo reconozco que estoy aquí gracias a otras mujeres? ¿Y cómo comparto estos éxitos? ¿Y cómo vuelvo a estas mujeres parte de este éxito y las ayudo a subirse para construir estas estructuras que hablábamos, ¿no? Estas escaleras para que ellas puedan llegar de manera más fácil? Les pongo la escalera eléctrica para que no tengan que construir una escalera de marinero donde tengan que treparse ahí como de manera difícil para llegar arriba, ¿no? Claro, me encanta, Tony. Pues creo que hemos hablado como de muchas cosas. Me encanta lo que nos compartes. No sé si quieras agregar algo más como, sobre este tema. Pues sí, mira, me gustaría retomar un poco estas ideas para invitar a las personas que estén oyendo este podcast, que se pueden volver en promotoras de estas estrategias, sin importar si se identifican como hombres, como mujeres o como personas no binarias. Decía yo que la equidad de género se conquista por lo que todos ponemos en la mesa. Entonces, si tú eres una persona que no toma decisiones, te puedes volver en un aliado de estas causas o en una aliada. No significa que algo que no te refleja a ti no puedas tú contribuir. Tú puedes contribuir desde tus trincheras, tú puedes contribuir desde tu privilegio a abrir estas conversaciones, a desmitificar todos estos estereotipos, todos estos prejuicios que tenemos sobre los roles, sobre los encargos que a las mujeres nos han asignado socialmente desde hace muchos años y romper con este pacto que hay entre hombres para limitar el crecimiento de las mujeres y poder romper estos techos de cristal. Entonces, te invito a ti, hombre, mujer, a que seas un aliado de estos, que sumes, ¿no? Por ahí dicen que también la omisión es un pecado, ¿no? Y sí es cierto, cuando no, tú no pones de tu parte, pues no puedes construir. Y no solo en la empresa, Mara, lo que se hace en la empresa tiene un impacto que se multiplica en la sociedad. Cuando en tu empresa vives valores como la sororidad, como la equidad, esto se ve reflejado en tu vida. Entonces, si tú hoy en tu empresa vives esto, muy probablemente te lo vas a estar llevando a tu casa y vas a estar impactando a tu familia, a tus círculos familiares, a tus círculos sociales, y va a haber un impacto multiplicativo en la sociedad. Entonces, es esta invitación a sumarte en las iniciativas. No te estoy diciendo que vayas a marchar el 8 de marzo. Creo que desde donde estés, ¿no? Y un socio mío lo dice, mi labor el 8 de marzo es callarme la boca y quedarme en mi casa, ¿no? Hay quien dirá, oye, pues yo voy a hacer un contingente de hombres que va a ir al final de la marcha en apoyo a las mujeres. Cada quien sabrá desde dónde puede sumar, pero creo que todos tenemos esta labor muy importante, ¿no? De acabar con este machismo, de procurar la equidad de género desde la casa, ¿no? Como dicen, el buen juez por su casa empieza y no puedes tú como hombre ser equitativo en el trabajo y en tu casa, ¿no? Y esto de la corresponsabilidad, pues justamente para lograr esta equidad y esta igualdad de género. Perfecto, Tony. Sí, me encanta porque además, como dices, somos personas completas que vivimos diferentes roles, ¿no? Y si te pones la cachucha del trabajador, te pones la cachucha de, en mi caso, de mamá, me pongo la cachucha de muchas cosas, pero al final soy yo. Entonces, estos valores, como dices, tienen que ver con si realmente los integras y no mientes por convivir, ¿no? Claro. No les recomiendo mentir por convivir, en serio, es cansado, no vale la pena. Adoptar los valores integralmente te ayuda a ser una mejor persona para ti, para los tuyos, para la sociedad y para la empresa donde trabajas, ¿no? Claro. Sí, yo cerraría, bueno, o agrego Sí, sí, otra sí. idea, manera de reflexión, que desde empresa, ¿no? El hablar de equidad de género en las empresas, pues, no es hablar de un tema adicional, es hablar de cómo se distribuyen las oportunidades, cómo se toman decisiones y qué tipo de liderazgo queremos sostener eh, para tener resultados a corto, mediano y largo plazo. Entonces, cuando una organización avanza en temas de equidad, no solamente está haciendo lo correcto, se vuelve una empresa
una institución más inteligente, más competitiva y sobre todo mucho más humana. Perfecto, perfecto, Tony. Pues yo te agradezco mucho todo lo que nos has compartido. Me gustaría que en otro momento hagamos una parte 2 hablando de muchas otras cosas que coincidimos mucho, ¿no? Yo también me encanta, soy aliada de la diversidad e inclusión, entonces seguramente pronto nos estarán viendo otra vez. Te agradezco mucho tu tiempo y todo lo que nos has compartido, Tony. No sé si quieras agregar algo último. Pues Mara, muchas gracias a ti por este espacio. Si estás oyendo este podcast y te gustó algo o hiciste clic con alguna idea, pues compártelo, ¿no? Creo que es importante que lo que aprendemos, pues lo compartamos, porque entonces vamos a poder transformar nuestros espacios, nuestra cultura y nuestra sociedad. Gracias. Perfecto, Tony. Pues ya escucharon. Compártalo con estas personas que consideren que tienen que escuchar este podcast, no para no para hacer algún tema obligatorio, sino para simplemente compartir esta información que es muy importante entre todos. No nada más es para las mujeres, es para toda la sociedad que somos y para que estemos mucho mejor, ¿no? Muchas gracias, Tony. Muchas gracias a todos. Hasta Gracias, luego. esperamos verlos en otra ocasión.